Ok, lo prometido es deuda. Ya las terminé. La verdad, sí me cansé. Acabo de terminarlas hace 5 segundos. Querían unas personas verlas. Una de las suscriptores querían verlas ya terminadas. Son 15 esferas de cada una. La verdad, sí me costó un poquito de trabajo hacerlas. Pero vean. Me gustó cómo quedaron. Se van a ver hermosas en el árbol de Navidad. Ahora me falta hacer las esferas en tamaño gigante, que son 6 esferas así. Ahorita me estoy poniendo de acuerdo también con lo de la bota, porque quiere un calcetín. Quiere un calcetín o bota navideña. Entonces, a ver si empiezo a hacerla hoy o no sé, estoy pensándole. Es que me urge también cortar mi pasto. Pero sigue lloviendo, entonces voy a ver. Pero vean, ya quedaron las esferas. Ya nada me falta añadir los ganchitos, pero eso ya es un mínimo de detalle. Pero vean, realmente sí me gustó cómo quedaron. Y quedaron de buen tamaño. Vean mi mano. Y tengo la mano pequeña, pero sinceramente sí me gustó cómo quedaron. No son tan pequeñas las esferas, pero se van a ver bonitas en el árbol de Navidad. Y vean, este es el más pequeño, pero también no quedó tan pequeño. Entonces, la verdad, sí me gustaron cómo quedaron. Ya quedan los 3 modelos así. Sí se habría visto bonita también con la casita, pero estoy viendo que va a costar muchísimo hacer la casita. Entonces estoy pensando si hacer la muestra o no, o para que ustedes lo hagan. Yo creo que sí hago la muestra de la casita, pero necesitaríamos cajas para hacer las casitas. O no sé, estoy pensando cómo hacerlo sin que usen una cajita para que nos convenga y que, porque el chiste es conseguir las cajitas, ¿están de acuerdo? Y si vas a querer 15 esferas de la casita, o sea, va a ser muy difícil conseguir las cajas del mismo tamaño. La otra sería comprarlas o agarrar de algo que tú ya usaste. Y dije, pero pues es que me va a salir carísimo eso. Y entonces yo lo que me gusta de mi canal es enseñarte cómo tejer las cosas, pero sin que gastes. O sea, que gastes lo menos posible y utilices lo que ya tienes en tu casa. Eso sería lo ideal. Entonces, déjenle y le pienso un poco cómo hacerlas para que pues a ustedes que les gusta Snoopy tengan también la casita. Me decían que le querían poner gorrito navideño a Charlie Brown. La clienta me las pidió así. No quiso gorrito ni en Snoopy ni en Woodstock. Entonces, yo no les puse, pero si tú quieres, tú le puedes poner. Lo que puedo hacer también es hacer accesorios navideños para que ustedes le pongan a los muñequitos que quieran y así ya los hagan navideño. Entonces, tengo muchas ideas, pero la verdad no he tenido tiempo. Ahorita me salió este pedido y efectivamente sí me pidió las 6 esferas más grandes. Entonces, yo creo que las voy a comenzar a tejer. Solamente voy a cambiar, creo que el grosor del estambre, que voy a meter doble estambre. Y porque, la verdad, no sé, necesito que me deposite para que también yo ya comience a tejer. Porque si este estambre es más caro, la verdad es mucho más caro. Me encantaría hacer los amigurumis siempre con este estambre, pero sí es muy, muy caro. O sea, creo que está en 260 el kilo. Ah, no, el medio kilo. Y entonces, la verdad, pues sí es más grueso, quedan más tiesecitos los amigurumis, pero, pues te lleva más estambre. O sea, se está llevando muchísimo estambre. Entonces, está muy bonito. Me gusta muchísimo.
y queda como brillosito. Entonces, pero la verdad no me conviene. Para hacer videos no me conviene porque realmente yo gano poquito en los videos. Porque como no ven mis videos completos, es donde tengo ese problema y mis vistas son pocas. Entonces gano bien poquito y la verdad lo que gano ahorita estoy con que ayudo a mi esposo. Y entonces, por eso no le meto este estambre, solamente cuando los pedidos sí me los pagan bien. Y de hecho una suscriptora me dijo que las di muy baratas. Y sí, creo que sí estaban baratas, pero si no, no vendo. Es lo malo de vender, que luego no pagan lo justo del material y de toda tu mano de obra. Ayer ya estaba bien cansada y dije, no, mejor las termino mañana. Entonces ahora necesito conseguir una caja grande para meterlas para el envío, pero no las voy a enviar todavía porque me está pidiendo más. Entonces, por lo menos por ese lado sí quedamos bien. Me están pidiendo más esferas, entonces eso es padre. Espero que te guste mi idea y que hagas esferas para tu arbolito. Ay, yo quería hacerlas de Harry Potter, pero la verdad no he tenido ni tiempo. Y esas son más laboriosas porque llevan cabello y llevarían las bufanditas. O sea, no, sí son más laboriosas. Pero puedes hacerlas basándote con la de Charlie Brown y solamente que la carita no la cosas así como Charlie Brown, sino que nada más haces las cejitas y la boca y le pones cabello. Esa es una opción que tienes. Y quisiera hacer Adobe, o sea, tengo ganas de hacer muchas cosas, pero la verdad, como dijo mi abuelito, falta esto, falta el dinero, porque ideas tengo muchas, y el tiempo, porque la verdad también no he tenido mucho tiempo para hacer mis cosas, siempre cumplo peticiones. Una cosa es la petición, que es cuando ustedes me piden un patrón. Y otra cosa son los pedidos. Mis pedidos son los que sí me dan dinero porque me dan un anticipo, los hago y me los pagan. Y las peticiones son que si de favor les hago un patrón. Si te urge a algún patrón, sí lo cobro. Y si lo quieres por escrito, también lo cobro. Una disculpa, pero ya decidí hacer eso porque sí me los exigen muy rápido. Y se ponen a exigirme y decirme, es que lo quiero rápido. Entonces vas a pagar porque sí, es muy difícil tener rápido un patrón y el video, porque también hacer video me cuesta muchísimo. Pero yo voy formando las peticiones, tenme paciencia. Hay peticiones como la de Bugs Bunny que se tardó como 1 año y medio o 2, pero poco a poco iré haciendo más peticiones. Espero que tengas bonito día y ahorita que está lluvioso se te antoje tejer y puedas tener el tiempo para tejer, porque esa es otra. Y que tejas todo el día. ¿Ok? Nos vemos.